en directo, ¿eh? Sí, quería, pero estábamos todos transmitiendo en vivo. Quería ver si estaba Adrián Salonia disponible, periodista de C5N, que hace poco quiso entrar por Caracas y lo expulsaron, lo rechazaron. Y quería que me contara un poquito su historia, pero bueno, está trabajando lo mismo que nosotros y no puedo interrumpirlo. Avísanos. Así que Avísanos en cualquier momento volvemos, Ale. Sí, en cualquier por momento favor. volvemos. En cualquier momento a la frontera con Colombia, y ahora nos asomamos, lo que hacíamos al principio es, bueno, a tratar de analizar, de desmenuzar de lo que ha ocurrido desde el sábado a la madrugada para acá y que ha tenido un impacto global. El mundo está hablando de esto. Claudio Fantini, nuestro analista internacional, bienvenido, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alejandra. ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto estar acá. ¿Qué es lo primero que deberíamos entender de lo que está sucediendo, sobre todo con tanta incertidumbre para el pueblo venezolano? Bueno, hay una situación desconcertante. Yo creo que el momento de la caída de Maduro parecía un momento más claro que lo que empezó a ocurrir a partir de la primera aparición en Mar-a-Lago de Donald Trump, describiendo una realidad y un posible futuro que resultaban desconcertantes. El hecho de que hubiera hubiera descalificado de manera humillante a María Corina Machado desconcertó muchísimo, y eso en Venezuela llevó a un silencio, porque además lo hizo de una manera absurda. Dijo algo que va a contramano de lo visible. Dijo que ella no era respetada ni respaldada en Venezuela. A pocos meses de haber ganado por abrumadora mayoría una elección. Si algo está visto desde hace... Yo tenía siempre una visión crítica de María Corina Machado. Yo creo que ella fue muy negativa en los primeros tramos de la lucha todavía contra Hugo Chávez en el poder. Tenía un derechismo recalcitrante que impedía la unión de todo el arco opositor porque rechazaba a la centroizquierda, pero que en los últimos 4 años se volvió un liderazgo monumental, con un coraje, y si algo está claro, que logró lo que nadie había logrado en la oposición, ni Leopoldo López, ni Enrique Capriles, ni Antonio Ledesma, nadie, es unir de la manera que unió a todo el espectro opositor, que es ampliamente mayoritario. La vimos sacar cartas de la manga, primero las elecciones internas donde expuso 2 millones de votos, a pesar de que era un acto ilegalizado por el régimen, un régimen súper represivo. Después de eso, cuando la proscriben, saca de la manga la carta de Corina Lloris. Perfecto, una jugada inteligente, porque era una lista única, una boleta única, todas caras masculinas. La de Maduro se repetía 13 veces, ¿no? Entonces, si no iba a estar la cara de ella, que esté la cara de otra mujer, que además se llamaba Corina, ¿no? Era la señal para que la oposición supiera dónde poner la marca. La proscriben también a Corina Lloris, saca otra carta de la manga, a un jubilado diplomático al que sube a un camión, se sube ella uniformada con un jean ajustado y esa camiseta blanca con la bandera venezolana en la manga, y recorre de punta a punta Venezuela acompañándolo para que la gente sepa que esta cara ya avejentada era ella, y lo logra y obliga a Maduro a hacer un fraude caricaturesco, porque la diferencia fue tan grande que no hubo forma de dibujar los números. Sí, hasta los propios seguidores, digo, a nivel internacional, lo vimos en la Argentina, quienes defendían el régimen de Maduro consideraron que eso había sido una trampa monumental. Claro, y en esto hay que señalar la jugada de cooptar a Delcy Rodríguez y mantener el régimen. Puede ser muy inteligente, incluso
necesaria. El régimen es todo, controla toda la estructura militar, gran parte de la industria, no lo podés extirpar de una porque vas a hacer la misma estupidez que hizo Bush hijo y su vicepresidente Dick Cheney, su secretario de Estado Donald Rumsfeld y el subsecretario Wolfowitz cuando lo sacaron a Saddam Hussein y sacaron todo el régimen en una sola operación. ¿Qué pasó? Irak se convirtió en un agujero negro. A ese error no lo pueden repetir. Entonces juegan una carta rara, una carta desconcertante. ¿Peligrosa? Los riesgos están por todos lados porque la situación es riesgosa, pero la carta es inteligente. Cooptan a alguien del régimen, aparentemente fue cooptada Delcy Rodríguez, era la persona clave porque ella maneja la economía y el Ministerio de Petróleo, además de ser la vicepresidenta, y porque ella es la que en los últimos años logró estabilizar la economía. La economía era caótica en las últimas 2 décadas, la inflación, si usted hace el memoria, claro, por supuesto. era récord mundial. Sí. Y ella estabilizó la economía, logró inversiones privadas, estaba abriendo la economía, entonces juegan a la deschavización realizada desde el chavismo. O sea, se le está encargando al chavismo que deschavice. Ahora, parece un oxímoron, ¿no es cierto? Claudio, Porque, sí. En ese contexto en donde ahora no sabemos qué va a pasar, ¿qué lugar tiene la liberación de los presos políticos, el mostrar datos reales de cuánta gente murió en el operativo? ¿Qué va a pasar con esas cárceles que siguen existiendo? ¿Cómo desde lo humano se reconstruye una sociedad que está absolutamente lacerada? Bueno, ahí está, Alejandra, uno de los puntos desconcertantes de la aparición de Trump. Trump parece darle prioridad, uno, al petróleo y al retorno de las empresas, o sea, que no sea solo Chevron, sino que sean todas las empresas norteamericanas que antes manejaban el petróleo, que vuelva a ocurrir eso. En el discurso de Trump, eso aparecía como lo prioritario, cuando lo evidente es que lo primero que debe ocurrir, lo primero que se le debe imponer a esto, que el intento es que pase de ser un régimen enemigo, como ha sido siempre de los Estados Unidos, a un régimen títere de los Estados Unidos. Ese experimento es el que se está intentando hacer, vamos a ver el resultado. Pero el experimento es ese. Sigue el régimen, nada más que ahora, en vez de ser enemigo de Estados Unidos, es títere de Estados Unidos. ¿En una especie de cogobierno? ¿Cómo imaginas eso? Ahí está uno de los puntos, pero terminando la pregunta de recién, la cuestión era ¿por qué ese primer paso no incluyó a figuras? Trump podría haber explicado, por ejemplo, en lugar de descalificarla y humillarla, curiosamente, el sábado había 2 personas humilladas. Maduro, el que estamos viendo, y María Corina Machado. Era absurdo, era absurdo. Dejaba ver el rencor, la sangre en el ojo que le quedó por el tema del premio Nobel, pero no lo pudo contener Trump. Mostró sus entrañas, que son oscuras, son muy oscuras. El tema es que lo que el mundo exige es, primero que nada, la liberación de los presos políticos, entre ellos un argentino que está prácticamente desaparecido. Nahuel Gallo. ¿No es cierto? Nahuel Gallo. O sea, lo primero es sacar a los que están presos. Lo primero es cortar la tortura en el helicoide, sacar todos los presos políticos que están en prisiones militares como Ramo Verde, ¿no? Ese es el primer paso. Que no esté María Corina podía explicarse de otro modo. Podía decirse, no, bueno, habrá una segunda etapa, pero en esta primera etapa necesitamos que el chavismo sea el que deschavice. Es difícil explicar esto porque quedaron Diosdado Cabello. Sí. O sea, vos acusabas de narcorrégimen a la nomenclatura chavista, sí, y después dejaste todo y sacaste uno solo. O sea, el único que era Maduro, era el único narco. Ahora es un símbolo fuerte. Él esposado, vendado, es muy fuerte. Acá hay muchas cosas en derrumbe. Por ejemplo, la derrota que sufrió Cuba. Para Cuba, que el G2, que es el aparato de inteligencia cubano, que tiene una trayectoria de eficacia monumental,
Lo salvaron a Fidel Castro de 680 intentos de asesinato de la CIA, a Raúl Castro de otro tanto, ¿no? El G2, el aparato de inteligencia cubano y las fuerzas de élite cubanas son expertas en eso, en proteger al poder. Y Venezuela estaba mandando fortunas a Cuba para pagar ese escudo supuestamente inexpugnable. En 47 minutos lo derribaron y los 32 agentes cubanos, que eran el último círculo de protección, están muertos. Esto es un golpe para la imagen militar de Cuba muy, pero muy fuerte. No es solamente Maduro el que cayó, pero... se quedaron sin el último aliado en la región. Y el ¿cómo se llama? El pulmotor que los mantenía porque era petróleo gratis. Lo que te quería preguntar, nombraste a Diosdado Cabello. ¿Cuál es la relación entre la presidenta provisoria Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, que era el segundo hombre fuerte del régimen? Bueno, desde hace 5 años a esta parte eran veredas opuestas, pero dentro del régimen. Diosdado Cabello es un matón que ostenta, hasta estúpidamente, matonería, ¿no? Es el programa con el mazo dando, donde aparecía con el garrote de los picapiedra en la mano, o sea, un matón de esas características, un tipo tenebroso, ¿no? Es el rostro de la represión del régimen, es el que ordenó en su momento que salieran los colectivos motorizados que van en moto, que son una réplica venezolana de lo que son los Basij, las fuerzas de choque que creó en Irán el ayatollah Khomeini cuando llegó al poder en el 79, y son fuerzas de choque de una eficacia brutal contra las manifestaciones. Se infiltran entre los que están protestando, agarran, sacan uno, lo chupan, lo hartan a trompadas. Los Basij son inmensamente eficaces, han desarticulado todos los momentos de masivas protestas en Irán, y los colectivos lo lograban de una forma brutal. Fueron más de 150 los que murieron por la represión en los años anteriores, cada vez que las multitudes salían a la calle a protestar. Y Diosdado Cabello era la cara de la represión, ¿no? Y también el general Vladimir Padrino López, el tipo que es el que maneja el aparato militar. Que esos dos personajes estén, porque los hermanos Rodríguez, los Rodríguez, como les dicen allá, Delcy y Jorge Rodríguez, que estaba al frente de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional conformada de manera fraudulenta de la elección de 1920, del año 24, que fue un fraude caricaturesco, además, caricaturesco, como fuere. Ellos eran la parte más dialoguista del régimen. El régimen al fin, ¿no? Eran el régimen, pero eran la parte más dialoguista. Y desde el año pasado, cuando se queda Jorge Rodríguez con la titularidad de la Asamblea Nacional, que viene a ser el Congreso allá, ahí Diosdado Cabello le declara la guerra, porque Diosdado Cabello quería presidir la Asamblea Nacional. Peleas por poder. No, esa era una pulseada interna. En las pulseadas internas, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López están en la vereda opuesta a los hermanos Rodríguez. Por eso la cooptación pudo venir por el lado de los hermanos Rodríguez, y también, bueno, el trabajo de la CIA, que fue formidable. Cuando a mí me despertaron radios europeas desde la madrugada, estaban las imágenes y todavía no había información, y uno tenía que analizar con las imágenes, y yo paré y señalo, miren, lo que hay que leer acá, si hacemos memoria y nos acordamos de Bagdad bombardeada, de Tel Aviv bombardeada, de Teherán bombardeada, es que siempre uno ve luces que van del cielo al suelo y luces que van del suelo al cielo. Sí. Acá vienen solamente del cielo al suelo. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que Caracas, incluida Fuerte Tiuna, incluida la base aérea de La Carlota, está paralizada. O sea,
No hay defensa antiaérea cuando tienen tienen los sistemas Buk, que son sistemas antiaéreos poderosísimos. Es con el cual al comienzo de la invasión de Ucrania derribaron los rusos un avión de línea que había salido de Ámsterdam y que iba, no me acuerdo si a Seúl o a Kuala Lumpur, creo que iba, y cuando pasó por arriba de Ucrania en altura de crucero, hablamos de 10.000 metros, sí. Lo derribó. Bueno, eso es un sistema Buk, son poderosísimos. Los chavistas lo tienen porque se los vendió Rusia. Los S-300, que son baterías antiaéreas pero poderosas. nada se usó. Los Eagle-S, que son la versión rusa de los Stinger, los misiles portátiles antiaéreos, aquellos que con los que los mujahidines afganos derribaban helicópteros artillados soviéticos como si fueran palomas en la cordillera del Hindu Kush. ¿Se acuerdan? Bueno, son armas formidables. No usaron una. Hace 3 meses estaba Maduro haciendo alaraca de los 5.000 Eagles que le había mandado Rusia y que con eso iban a defender los cielos. Cuando es hora de la madrugada, ¿no? Yo ya con un teléfono en la mano hablando de... yo señalé, mire, no hay luces de abajo hacia arriba, lo que muestra que está paralizada la estructura militar. Por lo tanto, no nos extraña que en unas horas salgan anunciando la captura de Maduro. Pero yo creía también, la captura de Maduro, de Diosdado Cabello y de Padrino López, por lo menos. Y fue solamente la de Maduro. Quirúrgico. Y ahí a mí me quedó un gran interrogante. Ahora lo que creo que está pasando es lo que pasó en República Dominicana a partir del 61, cuando lo asesinan a Trujillo, Rafael Leónidas Trujillo, ese sanguinario dictador que tenía República Dominicana, y Joaquín Balaguer, que era su mano derecha, pero más como mayordomo. No tenía sangre en las manos Balaguer, no era la parte criminal del régimen, pero era el régimen. Bueno, él quedó en el poder y destrujillizó la República Dominicana. O sea, un trujillista de pura cepa fue quien destrujillizó. Hay que ver si eso se puede repetir ahora. Esa es la apuesta, y es una apuesta inteligente. Lo único que estuvo de más y que desconcierta es esa ninguneada humillante que le hizo a María Corina Machado. Podrían haber explicado, mire, ella va a entrar en una segunda etapa, después. Pero dejó el régimen puro y duro, ¿no? Con la orden. Bueno, ahora el chavismo va a ser el que deschavice. Veremos si eso es posible. Bueno, por ahora son todos interrogantes que seguiremos analizando estos días, Claudio. Gracias por empezar el análisis. Lo vamos a seguir haciendo durante todos estos días. Un gusto, por supuesto. Gracias. Hacemos una pausa. ¿Ya venimos? Vamos. Dale. Aquí no se pide nada, solo ganas de trabajar.